Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Miércoles 16 de septiembre de 2020. Gracias, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Como siempre nos da muchísimo gusto estar a esta hora de la mañana, dándole seguimiento, por supuesto, también a nuestra programación que desde muy tempranas horas de la mañana, todos nuestros equipos de noticias están prestos a llevarles a ustedes los pormenores y los acontecimientos dados en nuestro país y el mundo entero. Así es que gracias, William Aguilar, el señor de la noticia, desde muy temprano llevándoles a ustedes desde luego la información. Ahora vamos, en esta hora y media de la mañana, a poder hacer un análisis pertinente sobre aspectos que tienen que ver sobre esa visión que llevan nuevos aspirantes a diputados que nos acompañan esta mañana acá en nuestros estudios. Quiero darle la más cordial bienvenida a la doctora Mireya de Wolans. Ella es aspirante a diputada por el Partido Arena para San Salvador. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Ernesto, por tenerme esta mañana aquí y gracias a los que nos están viendo. Gracias también. Quiero saludar a Aida Betancourt también, aspirante a diputada por el partido Nuestro Tiempo por el Departamento de la Libertad. Aida, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Es un gusto estar aquí y saludar a tus televidentes en esta mañana. También al licenciado Mauricio Ábalos, aspirante a diputado por el partido Gana por San Salvador. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ernesto, por la invitación. Gracias a tu teleaudiencia. Vamos a tratar de hacer lo más objetivo posible. Gracias por acompañarnos. Queremos de alguna manera conocer desde la perspectiva de ustedes, perdón, quiero hacer una corrección que es ingeniero, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, perdón por el lapsus por ahí. Quisiéramos hacer de alguna manera, siempre en esta etapa del día miércoles, conocer la visión por la cual ustedes quieren ser diputados. Cuáles son las perspectivas que tienen y sobre todo qué aspectos son los medulares que ustedes de alguna manera podrían ejercer en un cambio de ser electos dentro de lo que es la máxima expresión de la política en el país, como es el Congreso salvadoreño. Así es que comienzo con usted, doctora. Buenos días a todos los que nos están viendo en esta mañana. Mi nombre es Mireya de Wolans. Soy médico, abogado, nutrióloga, investigadora científica, catedrática universitaria y educadora. Llevo 30 años de estudiar y de trabajar duro en el campo de la salud y la nutrición, enseñando a los salvadoreños cómo lograr un estilo de vida saludable. También soy madre, esposa y ciudadana. Sin embargo, en este momento tengo que aceptar que me siento muy preocupada y hastiada por el caos económico, político y social en que nuestro querido país, El Salvador, ha caído. Y estoy convencida que esto se debe mucho a la falta de suficientes funcionarios públicos que tengan los conocimientos necesarios para crear un país donde reine la prosperidad y el bienestar para todos. Ok, vamos a ver, Aida. Buenos días, es un gusto estar aquí de nuevo. Yo soy Aida Betancourt Simán, soy candidata a diputada por el partido Nuestro Tiempo, un partido que yo contribuí a fundar. Hace un año fuimos reconocidos oficialmente como un partido político y la razón por la cual hicimos esto, un esfuerzo que nos permitió conocer el país y convencernos cada día de la necesidad de llevar a personas más capaces y decentes a la política. Yo concuerdo con la doctora de Wolans. También vemos con preocupación el panorama político, vemos que además en una situación de crisis como la que estamos atravesando, los funcionarios públicos no han estado a la altura de la situación. Hemos visto casos de corrupción, hemos visto casos de nepotismo, hemos visto cómo las prioridades de este gobierno han estado erradas y creemos que es importante que haya una, digamos, nueva generación de políticos que se sientan involucrados, que se sientan comprometidos, que no busquen privilegios, sino busquen servir, que es el único privilegio que debería existir en la función pública. Así que ese es mi compromiso y la razón por la cual tomé la decisión de inscribirme. He venido participando en política desde hace más de 10 años.
primero desde la sociedad civil, como abogada y como activista política en temas de defensa del Estado de Derecho, institucionalidad democrática, por promoción de la participación política de los jóvenes y derechos de las niñas y las mujeres de nuestro país. Y tomé la decisión de incursionar en la política partidaria porque no me sentía representada, como muchísimos ciudadanos, y creemos que es importante que todos sintamos que hay un partido político que nos representa y que está tomando decisiones en beneficio de los salvadoreños. Ok, sentirse representada. Vamos a ver, ingeniero, cuál es su, digamos, su expectativa, y luego entramos a poder ir desglosando aquellos aspectos relevantes que están inmersos dentro del quehacer de la política, de la economía y lo social, como lo planteaba la doctora Wolans. Sí, realmente vengo trabajando desde el 91 como empresario. Soy ingeniero electricista con una maestría en administración de empresas y he venido haciendo país desde ese tiempo. Llevé mi primera familia, la llevé para los Estados Unidos, pero yo siempre me quedé aquí haciendo trabajo, generando fuentes de trabajo. Hasta este momento ya 20 años de estar en ese mismo tema, más sin embargo he visto que por ese lado no puedo hacer mucho. Únicamente a través de las leyes, porque los partidos políticos anteriores nos metieron en un abismo que está bastante difícil salir. Le doy gracias a que el licenciado Guillermo Gallegos me dio la oportunidad, fui invitado y me dio la oportunidad para participar en este esfuerzo. Y pues primero gracias a Dios que estamos acá, pero únicamente a través de las leyes nosotros podemos cambiar nuestro país. Hay mucha gente, yo viajo mucho, hay mucha gente, jóvenes, que da tristeza verlos cuando vienen encadenados de los pies, de las manos. Digo yo, ¿qué delito han cometido? Los traen al aeropuerto deportados de Estados Unidos, deportados de México, pero da tristeza ver eso. La gente busca otra oportunidad porque en nuestro país no la encuentran. Tenemos que hacer todo un cambio con el nuevo presidente que tenemos, el presidente Nayib Bukele. Se van a hacer cambios que realmente funcionen para nuestro país, para que entremos a un verdadero desarrollo. Y ese es mi objetivo de entrar a la política en estos momentos. Ok, interesante. Por cierto, el día de ayer, en el marco de la conmemoración de los 199 años de independencia patria, en un acto que el mismo presidente de la República decía, ese es el momento importante para lograr ir verdaderamente hablando de independencia en El Salvador. Y lo hacía en referencia, desde luego, reconociendo las cosas que en el pasado se han hecho mal, a su criterio, y que era el momento de ir abriendo esa nueva brecha para una nueva independencia. ¿Qué piensan ustedes de ese discurso que no dejó de crear, desde luego, cierta expectativa en diversos círculos de la sociedad como tal? Comienzo contigo, Aida. Gracias. Y tienen la palabra los tres, perdón. Bueno, para mí el discurso fue una oportunidad perdida. Hemos visto a lo largo de este año de gobierno y sobre todo en el marco de la pandemia, desde la presidencia, cómo se ha sembrado la división, se ha sembrado la polarización, se ha sembrado el odio. Y creo que si hay un día en el que los salvadoreños deberemos estar unidos y reflexionar sin duda acerca de los desafíos que enfrentamos, acerca de los retos que todavía tenemos por resolver, pero estar unidos y pensar cómo podemos salir adelante juntos, todas las fuerzas políticas y todas las fuerzas activas de este país, no solamente los partidos políticos, los empresarios, la academia, el sector cultural, las organizaciones de jóvenes. Estas son las oportunidades donde el presidente puede trazar un plan de nación, una visión de cómo pueden ser los próximos 20 años para el país. Y creo que en estos espacios donde tiene la atención y la escucha de miles de salvadoreños, es donde él tiene esta responsabilidad como presidente de todos los salvadoreños de hacer este llamado a la unión y no seguir polarizando. Eso es algo que no lo vimos solamente en este discurso, sino que es algo que ha venido siendo un patrón desde el poder, esta división que se ha ido sembrando. Podemos desarrollar un poquito acerca de esto más adelante, porque sí pienso que tiene consecuencias muy nocivas para cómo nos relacionamos y cómo podemos esperar, por ejemplo, que se relacionen las distintas bancadas en la Asamblea Legislativa en 2021 y 2024. Creo que ante la crisis que han mencionado
tanto el ingeniero Ábalos como la doctora Wolantz, la crisis que todos reconocemos que existe en el país actualmente. No podemos seguir sembrando división porque no va a ser solo el gobierno el que puede sacar el país adelante. Y creo que en ese sentido fue una oportunidad perdida. ¿Qué piensa el resto de ese punto en particular? Recordemos de que nuestro presidente encontró este país ya en crisis. Fueron 6, 8 meses que él estuvo haciendo una evaluación de todo el tema gubernamental, gestionando en el mundo ayuda, proyectos para El Salvador, pero le vino esta pandemia. Una pandemia que nadie la tenía planificada, una pandemia que nadie tenía un proyecto para poderla solucionar y que todavía la tenemos. Entonces, si nosotros hacemos una evaluación, este país es el que menos contagios ha tenido. Este país es el que menos muertes ha tenido. Es cierto, el presidente tuvo que enfrentar contra la Asamblea, contra la Sala de lo Constitucional, pero si no hubiera sido ese encontrón con esas instituciones del Estado, nosotros hubiéramos tenido caos en este país porque teníamos un sistema de salud completamente arruinado, herencia de 40 años que traemos de los sistemas de salud. Entonces, gracias a Dios que él hizo un gran esfuerzo. Hoy tenemos el Hospital El Salvador y se han remodelado la mayoría de los hospitales, si no todos, pero realmente la Asamblea Legislativa ya era para él un contrapeso demasiado fuerte, porque él no tiene aún ahora, él no tiene mayoría en la Asamblea, solamente el partido Gana, que estamos apoyándolo a él. Más sin embargo, esperemos el 2021 que la Asamblea cambie la fórmula, cambie la ecuación, para que veamos que verdaderamente vamos a entrar a un desarrollo. Lo que se espera es que los nuevos diputados, la nueva generación de diputados, porque hay que cambiarla, ya es tiempo de cambiarla, la nueva generación de diputados, seamos gente pensante, seamos gente que busque el beneficio de El Salvador, no el beneficio de cúpulas ni el beneficio personal. Ok, doctora Wolantz, ¿comparte usted las argumentaciones que han hecho sus antecesores? Bueno, me voy a ir directo al tema del discurso de ayer del señor presidente. En realidad, no sé qué quiso decir con independencia. Sin embargo, creo que hay dos aspectos que deberíamos cambiar en la política ya de El Salvador. En primer lugar, ya es hora que nos comportemos como república. República no en el sentido de diferencia con la monarquía, sino república en el sentido moderno, donde una de sus facetas es que todos los funcionarios públicos respetemos la ley. Lo que se está dando en El Salvador y se ha dado por muchos años es que nuestros funcionarios no respetan la ley. Por eso tenemos el caos político que existe. En segundo lugar, debemos ya respetar la separación de poderes, pero no solamente del legislativo en relación al judicial o al ejecutivo, sino también de los gobiernos locales. Los gobiernos locales deben ser independientes, manejar sus propios recursos. Esto es la descentralización. En tercer lugar, ingeniero, respeto su opinión y defiendo que la emita, pero sin embargo, eso de estar pidiendo que el presidente tenga sus diputados que defiendan sus intereses dentro de la Asamblea, eso es ir en contra de la independencia parlamentaria, que es uno de los valores éticos que consagra la Constitución. La independencia parlamentaria es similar a la independencia judicial, donde uno espera que los jueces sean inmunes a las presiones de grupos políticos o extrapolíticos. Pues lo mismo, los diputados deben ser inmunes a las injerencias de grupos políticos, llámese partidos políticos o presidente de la República, o extrapolíticos, llámese mafia, narcotráficos, etcétera. Entonces, este tema, la separación de los poderes, la independencia parlamentaria que está basada en la ética de cada funcionario, la descentralización y el hecho de vivir como república no se ha cumplido y es hora que se cumpla. Ahora, ingeniero, y discúlpeme, pero tengo que, como soy educadora nata, no me gusta dejar las cosas en el aire. Usted dijo de que aquí habían habido menos muertos en El Salvador con la pandemia. Le voy a contar, para anoche teníamos 27.088 casos
de COVID-19 en El Salvador, con una mortalidad de 792 personas, es decir, 2.92%. Y entre los trabajadores de salud hemos tenido 9.74% de letalidad, gente que se ha perdido la vida sin necesidad. En cambio, Costa Rica tuvo el doble de casos de nosotros y tuvo menos muertes, solo tuvo 1.08% de fallecidos y solo tuvo 3% de muertes en el sector salud. Esto significa claramente que hubo una diferencia en cómo se manejó la pandemia. Ya no hablemos de Uruguay o Argentina, pero Uruguay, un ejemplo, porque ellos implementaron el modelo 4 del control epidemiológico y tuvieron solo 1.812 casos y solo 45 fallecidos. Así que no es que hayamos tenido menos casos, ya está documentado que hemos tenido una crisis, aquí lo señalan organismos internacionales, Transparencia Internacional, que está ahorita abogando por todos los trabajadores de salud que han fallecido por no haberse dado los equipos. Esto demuestra, esta pandemia se caracterizó por 3 cosas. Uno, que no se llamó a los expertos. Por ejemplo, la Universidad Francisco Gavidia, Colegio Médico, con los doctores Picardo y Adán Montes, que demostraron cómo se debió haber manejado la pandemia, y hasta han hecho una prueba piloto en San José, Villanueva, y ellos piden que se debió haber implementado ¿La Asamblea Legislativa per se hizo algo para contribuir o realmente no cumplir con esas expectativas a su criterio, doctora? Porque esa es parte también del debate que quiero colocarlo en el equilibrio. Ernesto, es que esto le toca, el Ministerio de Salud le toca al Ejecutivo, a ellos les toca implementar, él es el administrador, ellos son los que tenían que De hecho, el día de ayer decisiones. en la Universidad Francisco Gavidia, en uno de sus ítems de investigación, planteaba de que la población veía que poco o nada había contribuido, en el caso de la Asamblea Legislativa, para poder atacar el tema de la pandemia del COVID-19. Pues ahí está, perdone, disculpe, voy a terminar. Ahí es un error porque los fondos se dieron y ese es el único papel de la Asamblea Legislativa. En cambio, el administrador, el ejecutor, por eso se llama órgano ejecutivo, es la presidencia con sus ministros, y ahí estuvo la falla. Ok, interesante, buen punto. ¿Qué piensa Aida? ¿Y el resto tienen la palabra? Yo, abonando a algo que se mencionaba anteriormente, yo creo que justamente por esta confrontación y este clima donde se ha vuelto imposible lograr llegar a acuerdos, es que hubo un tan mal manejo de la pandemia. Yo comparto en que, por supuesto, ambas partes tienen responsabilidades, pero durante los últimos 6 meses de pandemia, el presidente vetó más iniciativas de ley que el presidente anterior en su quinquenio entero. Entonces yo creo que ahí también se refleja una falta de voluntad desde el Ejecutivo de entrar en acuerdos. Durante más de 6 días estuvimos viendo el esfuerzo que hubo de negociación y de discusión del decreto 661 entre representantes del Ejecutivo y diputados de la Asamblea Legislativa. Vimos los debates públicos de la Comisión Política, estuvimos pendientes los ciudadanos, fue un gran esfuerzo, dicho sea de paso, que pudiéramos ser testigos de estas discusiones y de cómo se desarrollan. Sin embargo, a la hora de que este decreto llegara al escritorio del presidente, pues fue vetado, luego fue a la Sala de lo Constitucional, la Sala de lo Constitucional ordenó publicar ese decreto, con lo cual pudimos tener la oportunidad de una apertura económica ordenada, y no fue así. Ese decreto murió y lo que vimos fue una apertura obligada, espontánea, desordenada, que en nada contribuye a la situación que estamos viviendo los salvadoreños, y estamos ahora en una posición en la que cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad de cuidarnos, estar conscientes que el virus sigue entre nosotros, pero no debería ser así. Yo creo que ahí es donde, de nuevo, un tema que mencionaba anteriormente, el tema de cuáles son las prioridades. Hemos visto cómo este gobierno ha invertido miles de dólares en videos de propaganda, pero no en videos educativos a la población. Y creo que ahí es donde hay oportunidades perdidas. Nosotros sabemos, y yo no discuto de que nadie estaba preparado para la pandemia, ningún gobierno del mundo, pero sí creo que siendo un país que tomó una medida anticipada, preventiva, que también fue aplaudida alrededor del mundo, de cerrar los aeropuertos temprano, tuvimos más tiempo para prepararnos. Tuvimos un margen para preparar a los salvadoreños, educar, preparar las instituciones, porque ciertamente el sistema de salud público es deficiente, eso nadie lo puede negar. Tenemos una deuda que venimos arrastrando desde hace décadas. Es una deuda histórica. Es una deuda histórica, y es algo que, si algo
puso sobre la mesa esta crisis es la necesidad de invertir en el sistema de salud público, en reconocer a los profesionales y también el sistema educativo. Interesante, buen punto. Veamos, ingeniero, también su punto de vista para avanzar con otros elementos que también tenemos que introducir en este análisis de participación de ustedes esta mañana. Precisamente, vayámonos al principio, como dijo la invitada Aida, teníamos un sistema de salud completamente deteriorado, de más de 40 años. Esa es una de las razones por las cuales el presidente tomó esa decisión de cerrar los aeropuertos, de cerrar la frontera. Yo tengo gente que quedó encerrada en Nicaragua y ya no pudo regresar a El Salvador. Más sin embargo, si comparamos El Salvador con otros países como Ecuador, que no hicieron mucho, nosotros, doctora, realmente hubiéramos estado en ese punto, que la gente muriendo en la calle. Se tomaron decisiones con los pocos recursos que había. Es cierto, se aprobaron los recursos, pero no se aprobaron inmediatamente. La pandemia necesitaba una atención inmediata. No se tenía que esperar a que la Asamblea aprobara tanta cosa o porque la discutieran y se tomaran el tiempo necesario. Eso era de inmediato. Como usted dijo hace un rato, tenemos que trabajar unidos y la Asamblea es lo que nos hizo, trabajar unidos con el Ejecutivo. Ese es el gran problema que estamos enfrentando hasta este momento. La apertura económica se ha dado, pero el COVID ahí está. Tenemos que seguir trabajando cada quien por su lado. Queremos que el gobierno resuelva todo. Tenemos que poner nuestra parte como empresa privada, como ciudadanos, como profesionales, para ayudar al gobierno a que esto no afecte tanto a la población. Hay gente que todavía, bueno, anoche una persona que yo conozco está grave por el mismo COVID. ¿Por qué? Pero ya está recibiendo una atención especial. Antes no había. Entonces, es cuestión de que trabajemos unidos con la nueva asamblea que se va a elegir el 2021 y podamos hacer país como verdaderamente debemos de hacerlo, ¿verdad? La doctora Woland tocó un tema que me parece que es sumamente importante y que se ha venido abordando a lo largo de los años, siendo incluso una de las grandes facturas pendientes que tiene la Asamblea Legislativa, y es el tema de la independencia a la hora de tomar un proyecto que vaya en beneficio del colectivo y no en beneficio de sectores en particulares. Ese es un punto medular, el tema de la libertad de voto, doctora. Sí, es un tema medular y esta es una oportunidad de aprendizaje para la población que tiene que analizar a las personas a las cuales podría ser que le dieran el voto en la siguiente candidatura. Yo los invito a analizar sus currículums profesionales y sus pasados para que puedan lograr identificar una persona que tenga una conducta cercana a la ética para poderle dar ese voto y que le garantice en cierta manera la independencia parlamentaria. Ingeniero, solo para cerrar esto. Es parte del debate lo que queremos llegar, ¿eh? Tienen la palabra las tres. Respeto su opinión y defiendo su derecho a emitirlo, pero no la comparto. Esa es democracia. Esa es la democracia, sí. El tema de la salud y la educación y la institucionalidad son temas tan importantes, es cierto. Tenemos un sistema de salud que no ha estado bien, ha estado muy abandonado, no se ha modernizado, la educación ha sido muy descuidada y la institucionalidad, en el sentido de que el Estado debe contar con todos los organismos que trabajen para el bienestar común. Y creo que de eso es de lo que estamos hablando todos en esta mañana. Por eso esos tres temas son los ejes de mi trabajo que voy a realizar en el 2021 a partir de mi papel como diputada en la Asamblea Legislativa, porque estoy convencida de que no puede haber un país productivo que genere bienestar si su gente está enferma. No puede haber una población productiva también si su gente no tiene los conocimientos necesarios para desarrollar actividad productiva, y la institucionalidad, si no tenemos funcionarios que cumplan la ley, que sean independientes, que no estén defendiendo intereses de otros órganos, no vamos a tener ese país que todos necesitamos, donde nos sintamos felices y prósperos. Ok, Aida,
por más que tengamos un relevo generacional, bueno, de hecho siempre en una asamblea, en una elección siempre hay cambios dentro de lo que es digamos, la aritmética, pero si no tenemos en una esencia de un debate de libertad, de un debate de altura, difícilmente vamos a superar lo que no sé quién en la mesa mencionaba, es los 30 o 40 años de letargo que hemos tenido para avanzar en temas importantes de país. El día de ayer conversaba, no recuerdo si con uno de nuestros invitados, y decía, por cierto, un historiador, y decía, Costa Rica ya está pensando 50 años, de cómo se ve Costa Rica 50 años después. Y uno de ellos es precisamente trazar esa visión que está plasmada en los políticos, que es precisamente en la Asamblea Legislativa, en donde se paren las ideas y las leyes como tal. De acuerdo, Ernesto, yo creo que, de nuevo, si algo podemos sacar de esta tragedia y de esta crisis global que enfrentamos y de cómo la vivimos en nuestro país, y lo que esto implicará también a nivel de desarrollo y los retrocesos que va a implicar para el crecimiento del país, había cifras que decían que vamos a llegar a niveles de pobreza de casi el 50% de la población. Esto significa un retroceso casi a las cifras que teníamos en los años 90. Es una situación muy grave que requiere de funcionarios capaces, comprometidos, preparados, pero también que requiere que construyamos acuerdos mínimos. Y por eso es que me preocupa tanto el clima de polarización, de división, de estás conmigo o estás contra mí, que se ha querido, digamos, plasmar en la cultura política, porque creo que eso es lo que menos necesitamos en la legislatura 2021-2024, que va a ser crucial para cómo salimos de esta crisis y cómo pensamos las próximas décadas. Yo pienso que algo que hace falta y que ya casi es un cliché decir que en este país no tenemos planes de nación, que siempre volvemos a la noción de que cada gobierno tiene que tener su plan de gobierno, pensar en 5 años y luego desentenderse. Hay cosas que se pueden hacer desde la Asamblea Legislativa y con las cuales nuestro tiempo y yo estamos comprometidos, que son, por ejemplo, leyes como la de la función pública. ¿Cómo garantizamos que los funcionarios que lleguen a las dependencias del Estado sean personas preparadas para los cargos, que no lleguen ahí con base en nexos familiares o de amistad, sino con base en sus criterios y su preparación, para garantizar que esas personas se quedan en las administraciones, no importa cuál sea el partido político de turno que esté en el gobierno, sino que tengamos a verdaderos profesionales que puedan hacer carrera en el sector público y que tengan más incentivos, por lo tanto, a estar, digamos, dedicados y comprometidos con la función. Pero lo que vemos es que ahora cada gobierno que llega quita a las personas que están ahí, se pierde muchísima experiencia, muchísima memoria institucional, y eso impide que podamos seguir desarrollándonos. Y creo que ese tiene que ser uno de los componentes claves del trabajo legislativo en 2021, que sea llegar a acuerdos mínimos de cómo vamos a salir de esta crisis y cómo vamos a priorizar, reducir despilfarro desde el Estado, apostarle a la educación, apostarle a la salud, para poder tener ciudadanos que estén enfrentando lo que viene como país. Interesante. Ingeniero, vamos a ver su valoración con el cierre de esta primera etapa de la conversación que tenemos, para luego adentrarnos también con otros temas. Ingeniero. Precisamente, hablando de ética, principios y valores, en la Asamblea eso no existe. ¿Por qué? Como decía Ida, no hay gente preparada para eso. Una de mis iniciativas es crear con fondos de todos los partidos políticos un instituto de formación política municipal y de gobierno central, para que deberá de ser un requisito haberse graduado de ese instituto para poder aspirar a un cargo público, o que el Tribunal Supremo Electoral lo instale y lo administre. ¿Qué es lo que sucede? Aquí a cualquiera ponen. No tiene principios, no tiene valores, no tiene conocimientos de la política, cómo se manejan. Yo he contratado, entre comillas, profesionales con niveles universitarios que se supone están preparados para hacer una gestión, y es un fracaso. ¿Por qué? Porque no están preparados verdaderamente. O sea, los perfiles no a su criterio encajan con lo que verdaderamente va en competencia de la Hay tarea. que definir los perfiles, ¿verdad? Y eso es lo que no se hace aquí. Es por cherocracia, porque me cae bien, pero a la hora de ejercer un puesto, lo ejercen mal. Bueno, pero eso me lleva un poco en retrospectiva a examinar la ley de partidos políticos, que creo que es ahí donde está, digamos, la base de requisitos y
y otros aspectos que son los que se necesitan para poder de alguna manera nombrar personas a cargos públicos, ¿verdad? Y eso pasa también incluso cuando se trata de hacer nombramientos de cargos públicos de segundo grado en la Asamblea Legislativa. Exactamente. Parte del problema que también muchos consideran que en el país ha existido, ¿no? Yo quiero agregar algo a este tema. Para empezar, decirle a nuestros amigos que nos ven que me encantaría que todos tomaran la Constitución, que es un documento en realidad corto, pequeño, para que vieran la belleza de mensajes éticos y morales que existen aquí y cómo nos indica con facilidad cuál es la conducta que debemos seguir. Tengo aquí el artículo 126 que dice, para ser diputado se requiere ciertos requisitos, pero también notoria instrucción. Sí. ¿Qué significa notoria instrucción? Voy con instrucción. Instrucción significa, de acuerdo a la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, un caudal de conocimientos que tenga la persona. Caudal, exceso, abundante. ¿Qué significa notorio? Que se note, que sea evidente. Que será evidente, sí. No es simplemente saber leer y escribir. Entonces, es importante que el otro año, en unos meses, le demos el voto a personas que sea evidente su caudal de conocimientos para tener más o menos una garantía del trabajo que van a ir a hacer. Porque recordemos, el papel del diputado es solamente crear leyes para incidir positivamente en la vida de la gente. No es un ejecutor, para eso está el órgano ejecutivo. Él solo tiene que emitir leyes. Interesante, buen punto. Voy a una pausa comercial. Ya que usted me saca por ahí el tema de la Constitución, también hay un debate que está rodeando hoy en día que habla precisamente sobre la necesidad de hacer una revisión sobre el tema de la Constitución de la República y establecer ciertos estudios para ver la posibilidad de ajustarla a esos tiempos. ¿Qué piensan al respecto los tres alrededor de esta propuesta? Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros y como siempre a todos aquellos salvadoreños en el mundo que nos sintonizan, gracias por estar pendientes de nuestra señal. ¿Es el momento propicio para hablar de reformar la Constitución de la República? ¿Cuál es esa parte orgánica de la Constitución que se debe revisar? ¿Qué intereses mueven la propuesta? Conozca la respuesta puntual en la propia voz del vicepresidente de la República, Dr. Félix Ulloa, designado por el presidente Bukele para dialogar sobre este tema con Ernesto López. Vea este jueves 17 de septiembre el desarrollo de esta histórica entrevista a partir de las 6:30 de la mañana en Diálogo con Ernesto López a través de canales 15, 19 y 21. No se lo pierda. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros y quiero también reiterarles pues la invitación para que me acompañen el día de mañana a las 6:30. Voy a conversar en su despacho con el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, el doctor Félix Ulloa, y vamos a hablar precisamente sobre este tema en el cual se enmarca el planteamiento que ha hecho el gobierno de la República para someter y abrir un debate nacional para buscar la posibilidad de reformar la Constitución y adaptarla a las nuevas realidades. Así es que vamos a hablar de ese tema mañana a las 6:30 en vivo a través de este programa. Así que desde ya no se lo pierdan. Acá en el estudio, Mireya de Wolans, aspirante a diputada por el Partido Arena por San Salvador, Aida Betancourt por Nuestro Tiempo, por la Libertad, Mauricio Ábalos por el Partido Gana por San Salvador. A ver, ¿qué piensan ustedes de de este debate que se ha abierto ahora en día, en la cual el gobierno de la República ha solicitado abrir un debate nacional buscando reformar la Constitución y adaptarla a nuevas realidades? Decía en un comunicado de la presidencia, un debate que permita actualizar la Constitución de la República es lo que se está planteando para superar algunos anacronismos
que cimentaron la actual Carta Magna. Además plantean que desde 1983, que fueron donde se hizo la última la constitución actual, tiene errores contradictorios y vacíos. ¿Qué piensan al respecto? Voy a comenzar con el ingeniero para que ir de manera muy equitativa para todos, dándoles la palabra, aunque sé que también la doctora planteó el tema con el tema de la Constitución. Ya pasaron más de 20 años y tenemos una Constitución que fue hecha cuando todavía no había internet. El mundo ha evolucionado. No nos imaginábamos que podíamos estar en una videollamada. Antes se pagaba por ir a hacer una videollamada, ahora la podemos hacer con nuestros teléfonos. Tenemos que actualizar la Constitución porque es una necesidad fundamental para las nuevas generaciones y para la época que estamos viviendo. Les voy a poner un ejemplo. El Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, México y Canadá. El presidente Trump llegó a actualizarlo porque no había un término dentro de ese tratado que se debía de revisar cada 15 años, 20 años, pero pasaron 25 años y la tecnología cambió, el mundo cambió, se globalizó todo y por eso es una necesidad imperante para él hacer esos cambios y se están haciendo. Eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros con la Constitución. Hay cosas que debemos de mejorarlas. Y para ¿Como cuáles, por ejemplo? Y para eso existen las enmiendas. Ok, ¿como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el tema de los partidos políticos. Tenemos que actualizar todos esos temas. Por ejemplo, la doctora leyó parte de la Constitución donde dice que los diputados tienen que tener ciertos requisitos. Pero eso ya está en la Constitución. Pero esos requisitos los deben de extrapolar a cierta área para que se apliquen. Hay leyes, pero no hay penas. Tenemos que ver todos esos temas para que sea más consistente lo que vamos a hacer. Pero hay una necesidad imperante de actualizar la Constitución debido a los cambios que han habido en el mundo. Por ejemplo, en la parte penal, en la parte mercantil, hay, por decirte algo. En el tema, por ejemplo, en el tema penal, por ejemplo, la prescripción de aquellos delitos de corrupción sería un punto medular que entiendo que dicen algunos que ya está, pero no está muy bien definido, porque al final siempre los 10 años caducan, ¿no? Es una de las iniciativas que yo llevo, que los delitos que cometan funcionarios públicos y municipales no prescriban. El referéndum, la consulta popular y otros temas tabúes, ahí que ya vamos a hablar del tema de conservador, ¿no? Entonces, de una sociedad conservadora. Tenemos que actualizar todo eso, Ernesto, porque no está bajo el tiempo que estamos viviendo. Por eso es válido entonces entrar en un debate para buscar reformar la Constitución a su criterio, ingeniero. Es necesario. Ok, vamos a ver, Aida, ¿qué piensas tú al respecto? Yo discrepo. ¿Hay algo que sospeches tú que hay detrás de todo esto? Por supuesto que hay algo que sospecho. Yo creo que hay varias señales de alarma en esta discusión que se está planteando ahorita desde el Ejecutivo acerca de la reforma constitucional. En primer lugar, hay muchísima ambigüedad. Se habla de la necesidad de adaptarlo a las necesidades del mundo actual. Para eso también existen las leyes. Hay muchísimos mecanismos legales y reglamentarios que nos permiten desarrollar lo que está en la Constitución. La Constitución no puede entrar en detalles o en nimiedades o en temas prácticos. La Constitución define una serie de principios fundamentales del funcionamiento del Estado, de la relación entre los órganos del Estado, de las obligaciones de los ciudadanos y de las obligaciones del Estado. Pero el detalle se ve, y esa será nuestra responsabilidad desde la Asamblea Legislativa, emitir legislación moderna y que justamente se adapte al mundo y a las necesidades de hoy. Pero eso no se debe hacer desde la Constitución. En segundo lugar, algo que me parece preocupante es que vimos al vicepresidente de la República, Félix Ulloa, decir que este debate tenía que ser a puertas cerradas por la delicadeza de los temas y que después se va a exponer. Yo creo que al contrario, un debate tan fundamental como este tiene que hacerse con la mayor publicidad y transparencia posible. Vimos cómo los esfuerzos, por ejemplo, de las discusiones que se dieron en el marco de la pandemia, que fueron televisadas o transmitidas en Facebook de la Asamblea Legislativa con el Ejecutivo, son esfuerzos necesarios y los ciudadanos tenemos derecho a saber y la responsabilidad de informarnos para poder tomar mejores decisiones y emitir mejores criterios. Eso es, digamos, el segundo punto que me parece preocupante. Y hay dos puntos adicionales. En primer lugar,
creo que hay señales de la actitud de este gobierno que pueden generar preocupación. Hemos visto cómo es un gobierno que se siente incómodo con los contrapesos y con los controles a su poder, que siente que le son un obstáculo. Ha sido muy enfático en decir que la Asamblea es un estorbo, que la Sala de lo Constitucional está tratando de impedir sus facultades. Es algo fundamental que está establecido en la Constitución, que es la separación de poderes y un sistema de frenos y contrapesos que lo define una república y que es necesario. Pero este gobierno ha demostrado una y otra vez que este sistema le es incómodo. Y además, esto no necesita mayor inferencia. Hay voceros del Partido Nuevas Ideas que han dicho explícitamente que quieren la reelección del presidente porque en 5 años no es suficiente para lograr los resultados que ellos esperan. Esto me parece muy preocupante y creo que es importante, Ernesto, que lo discutamos. Gracias por este espacio también y por traerlo a la discusión, porque es importante que las personas que creemos en la democracia, que creemos en la república y que creemos que es importante que haya un sistema de contrapesos y que sea cada uno de los órganos los que tienen la responsabilidad de adaptar el funcionamiento, la normativa y las dinámicas de trabajo al mundo moderno. Pero no creo yo que sea el momento de hablar de una reforma constitucional cuando además hay tantísimas retos que enfrentamos como país para el tema de la pandemia, sobre todo 6 meses antes de una elección legislativa. Creo que debe parecernos cuanto menos sospechoso. El gobierno ha sido enfático en sostener que no busca en algún momento tocar algunos aspectos que tengan que ver con el tema de la reelección, Aida. Sin embargo, no deja de crearte a ti cierta duda por lo que escucho en tu planteamiento. Incluso el mismo sobre todo por el tema de la incomodidad en la cual tú has visto, a tu criterio, que ha mostrado el Ejecutivo con algunas posturas que han asumido el resto de órganos de Estado, ¿no? ¿Cierto? Sin duda, yo creo que solo llevamos 1 año de este gobierno y ya se ha hablado bastante acerca de la reelección. Eso es un tema, incluso el vicepresidente ha dicho, ¿quién no quisiera perpetuarse en el poder? Yo creo que un demócrata no quiere perpetuarse en el poder y está clara cuáles son las reglas del juego, y cuando uno entra de elección sabe que entra por 3 años o por 5 años en función del cargo, y eso es algo fundamental que hay que asumir el compromiso de respetar porque es el funcionamiento básico de una democracia. Gana estaría, le voy a dar 20 segundos. Sí, a mí no me dio la palabra. Sí, yo le doy 20 segundos solo por la reacción por el partido Gana a usted. Ernesto, lo que sucede es esto. Este proyecto no es un proyecto corto. Hay que empezarlo a trabajar desde ya. Bien se dijo, no es para la asamblea actual, es para que la asamblea posterior, claro, 2021, lo pueda resolver. Por supuesto, doctora, sí. Bueno, ¿reformamos o no la Constitución? Mis respuestas en base a todo lo planteado por el ingeniero y Aida. No. ¿Sabe por qué? Porque no hay confianza. No confiamos los ciudadanos por todas las declaraciones del presidente, las conductas de él y su grupo de personas que lo rodean, por las manifestaciones del señor vicepresidente. No hay confianza, y para que se modifique la carta básica de donde están plasmados nuestros derechos fundamentales y la forma como va a trabajar el gobierno, debe haber eso, credibilidad, y no le existe. En segundo lugar, yo digo, ¿para qué? Si ni esta cumplimos, tenemos 37 años de tenerla y no la cumplimos. Solo, perdóneme, ingeniero, solo él está diciendo que no va a tener independencia parlamentaria porque ya está diciendo que va a apoyar al presidente, y él quiere ir a un curul de un órgano donde no puede uno estar diciendo, no, es que hay que apoyar al presidente. Eso no es independencia. Uno va, no, yo voy a ir a trabajar por leyes, aunque me hagan presiones, porque lo que me interesa es incidir positivamente en la vida de la gente. O sea, ¿qué pasa? Ni esto conocemos. ¿Por qué? Porque el artículo 60 de este cuerpo no ha sido implementado. ¿Qué dice el artículo 60? Que le debemos enseñar a nuestros niños, jóvenes y a toda la población derechos humanos, lo que dice la Constitución, historia, para que conozcamos todo lo que nos pasó y no lo volvamos a repetir, cívica, moral, que tiene que ver con cómo nos comportamos con los demás en respeto a sus ideas y sus derechos especialmente. Vamos a ver otra cosa, la ley de la función pública, si esa ley está ahí engavetada desde hace 10 o 12 años. Yo me acuerdo que hace 2 años me gradué de abogado y la tuvimos que estudiar, y nos dice el profesor,
La vamos a estudiar para que la conozcan, pero sepa que jamás se va a aprobar. ¿Por qué? Porque los mismos diputados que no tienen las características, los requisitos, no la quieren aprobar. ¿Por qué los van a echar? Porque no, No se van a poner la soga al cuello ellos mismos. Pero son los Sí. diputados actuales. Sí, pues sí, pero por eso, Son los porque no diputados. tienen las condiciones, Por los eso, requisitos. Para entonces hay empezar, que- perdóneme, ingeniero, todos los que entramos a una diputación deberíamos ser abogados. Hay que cambiarlo. Porque, sí, claro, pero todos deberíamos Es ser que lo abogados. que- Es que yo no soy abogado, póngase a estudiar, señora. Yo Es que- entré de 46 años a estudiar Derecho porque tenía esta aspiración. Y que dije, bueno, ay no, estás muy vieja. No, nunca ese viejo para aprender, si a esta vida venimos a aprender. Otra cosa, el fuero, creo que Aguirita lo mencionó. Sí, Lo sí. del fuero me interesa por el caso que ha pasado con el señor Magaña, pero es un tema que hay que... Y no solo de volverle él, a hay tocar. varios también ahí que Varios, arrastran, montón, Quijano, todos. El 125 dice, los diputados representan al pueblo entero, no solo a aquellos que me dieron el voto ni a los que les gusta mi partido. Y no están ligados por ningún mandato imperativo, o sea, ningún poder me puede venir a mí a decir qué tengo que hacer cuando yo sea diputada. Así que esto es lo que tiene que ver con el fuero, pero permítame, ingeniero. Y los diputados son inviolables. ¿Qué significa esto? Que no son impunes, no podemos violar sus derechos, pero no pueden ser impunes ante un delito. Eso es el fuero. Y cuando alguien ha cometido un delito, pues entonces hay que aplicarle el proceso. El ingeniero quería del reaccionar desafuero. brevemente y tiene la palabra la doctora. Sí. Hoy lo que sucede es de que el voto lo da el sector para el que uno va representándose en el momento, pero nosotros representamos al pueblo. No, señor, perdóneme. Aquí dice, mire, los diputados debemos de representar al pueblo, no solamente a los que nos dan los votos, doctora. Pero acaba de decir usted lo contrario. No, yo creo que lo interpretó mal. Ah, bueno. Nosotros representamos al pueblo, que nos vota, en el caso mío, San Salvador, esa es otra cosa. Pero nosotros representamos al pueblo, porque si usted ve, todas las iniciativas que yo llevo, más de 35 iniciativas, son para los salvadoreños, no Qué son bien, para qué San bien. Salvador, son Sí. para los salvadoreños. Por eso es bueno hablar estos temas. Por ¿verdad? ejemplo, Porque uno va llevo la constantemente. colegiación de las profesiones como la ingeniería, que en este país no existe. Existe el colegio médico, tal vez está de adorno o no hace el trabajo que debe de hacer. O sea, es para el país, no solamente para San Salvador, doctora. Sí. Voy a trabajar para todo el país, no solamente para San Salvador. Solo voy a terminar mi acotación. El tema de que Aidita decía de que nuestro vicepresidente, y es cierto, ya lo había leído, que quiere hacer los primeros arreglos de la Constitución a puertas Bueno, cerradas. el presidente de la República lo ha designado a él como abogado sí, para pero poder están hablando de puertas cerradas. someter a un debate. Entiendo que no a puerta cerrada. Después hicieron ciertas correcciones y dijeron que debía de ser un debate en el que participen los partidos políticos, la sociedad civil, la academia, Así tiene que profesionales, iglesias, organizaciones. Aquí tengo el comunicado. La primera tiene que intención fue lo que manifiesta el corazón y después viene el resultado de las presiones. Lo Pero, que permítame, ingeniero, solo déjeme terminar de hablar esta parte. Fíjense que a la larga, si todos los televidentes los reflexionamos y los que nos encontramos en este lugar, démonos cuenta que en realidad no son las leyes el problema, no es lo que está escrito en el papel, es la persona humana, lo que tenga en su cerebro, los conocimientos que lo guían a decir, todo lo que yo haga me va a alcanzar, va a tener un efecto que me va a alcanzar. No hay paz si no respeto los derechos de los demás. No son las leyes, señores, es la persona y lo que tenga en su mente en base a conceptos de moral y de ética. Eso es lo que va a determinar el trabajo de un funcionario, no las leyes. Son los principios y valores de cada persona. Cuando los principios y valores de cada persona están bien cimentados, nada ni nadie los mueve, doctora. Sí, ingeniero, La ley ya se ahí estoy está, diciendo. la ley ahí está. Lo que hace falta es aplicarla, que las personas que la administran la apliquen debidamente. Eso es lo que está haciendo falta en el país, que tenemos que actualizarla, claro que tenemos que actualizarla, a través de enmiendas o de lo que sea necesario, pero que tenemos que actualizar la Constitución es una necesidad. Perdone, Yo veo, permítame, Hoy sí. yo veo en redes sociales Vaya, Aidita, démosle. abusos, Uno nada más. abusos de la libre expresión, abusos, y eso hay que regularlo. ¿Por qué? Porque aquí ultrajamos a medio mundo a través de las redes sociales, y eso no es permitido. Nos dañan emocionalmente a muchas personas, a niños que ven, jóvenes, adolescentes, que ven las redes sociales. O sea, tenemos que tener una Constitución actualizada al tiempo que Le voy a estamos hacer una viviendo. pausa, le voy a dar la palabra a Aida, que sé que se la estoy debiendo, y vamos a seguir con este tema que abre mucho
esa discusión. Y por esa razón los invito a que mañana logremos despejar todas esas dudas, que voy a tener la oportunidad de conversar directamente con el vicepresidente desde su despacho sobre este tema a las 6:30 de la mañana. Me voy a la pausa y regresamos con Aida y el resto de la mesa abordando este tema, de la cual Grupo Megavisión pues se siente muy comprometido con establecer este tipo de debates que son y marcan la pauta de lo que verdaderamente viene por delante, el camino hacia las urnas, hacia la elección de un proceso en el cual los salvadoreños van a elegir nuevos gobiernos municipales y por supuesto también nuevos legisladores. Una pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. ¿Es el momento propicio para hablar de reformar la Constitución de la República? ¿Cuál es esa parte orgánica de la Constitución que se debe revisar? ¿Qué intereses mueven la propuesta? Conozca la respuesta puntual en la propia voz del vicepresidente de la República, Dr. Félix Ulloa, designado por el presidente Bukele para dialogar sobre este tema con Ernesto López. Vea este jueves 17 de septiembre el desarrollo de esta histórica entrevista a partir de las 6:30 de la mañana en Diálogo con Ernesto López a través de canales 15, 19 y 21. No se lo pierda. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Continuamos con este análisis del tema sobre la necesidad o no de reformar o estudiar reformas dentro de la Constitución, y elevamos un poco el debate entre quienes están, digamos, a favor y otros a lo mejor muestran sus dudas. Aida, me había quedado contigo también y el resto tienen la palabra para debatir los puntos medulares por los cuales nos hemos concentrado en este tema. Aida. Gracias. Bueno, yo tenía dos reacciones a las discusiones que estaban sucediendo. Una era sobre el fuero y otro era sobre la libertad de expresión. En primer lugar, sobre el tema del fuero, el fuero hay que recordar también cuál es su origen y cuál es la razón por la cual es plasmado en la Constitución. Y es proteger a los diputados de que luego sean, digamos, perseguidos por sus opiniones en el marco de su trabajo legislativo, y que luego pueda haber una especie de sistematización de la persecución política y que así haya una censura previa. El problema con el fuero, yo creo, no es su intención inicial, es la forma en la que se ha tergiversado, manipulado y desnaturalizado. El fuero se ha vuelto en un escudo para cometer todo tipo de delitos en el desempeño del cargo o fuera del desempeño del cargo, y sentir que estos funcionarios, en específico los diputados, de los cuales tenemos casos emblemáticos, aparte del diputado Magaña, que es absolutamente condenable, no solamente cómo actuó él, sino las instituciones en este caso, y la falta de celeridad que también sugiere complicidad, pero ese es un tema aparte. Creo que lo más importante es cómo devolvemos la naturaleza al fuero, para que no sea usado como un escudo de impunidad y que convierta de nuevo a los diputados en políticos con privilegios. Lo que necesitamos son políticos sin privilegios que, sobre todo en acciones que no tienen nada que ver con su cargo, pues se sometan a la justicia como cualquier ciudadano. Y en segundo lugar, algo que mencionaba el ingeniero Ábalos y con lo cual justificaba unas posibles reformas constitucionales, aquí es donde yo quiero hacer énfasis en que la Constitución es la carta magna que define nuestros derechos, nuestras responsabilidades, y son temas bien fundamentales. La operatividad se ve en las leyes, pero los temas fundamentales están ya plasmados en la Constitución. Por ejemplo, el tema de los ataques en redes sociales. Todos los que estamos en política hemos sido víctimas o somos víctimas sistemáticamente de estos ataques, de la difamación, del ataque a nuestra persona y a la familia incluso, no por las opiniones, sino por las apariencias o por cualquier otro tipo de cualidad. Pero yo creo que no es necesario reformar la Constitución para incluir que tienen que legislarse el tema de los ataques en redes sociales. Ya el artículo 6, que habla de la libertad de expresión, dice: toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. Ahí está plasmado, no se tiene que entrar en detalles de sobre qué plataforma, cuál tipo de mensaje. Esto es una idea fundamental, y ahí podemos entrar en el debate
de si es necesario o no legislar específicamente Debate, sobre sí. delitos cibernéticos y cómo está esto legislado en el Código Penal o si simplemente nos vamos por un tema una de evaluación. difamación o calumnia, pero las herramientas están, es simplemente hacer un buen uso de ellas. ¿Y qué piensas, Aida, de aquellos temas que aquella sociedad conservadora teme que al abrirse o tocarse la Constitución podrían estar siendo tratados como, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el derecho al aborto? ¿Qué piensas tú de esos temas? Yo creo que esos temas ni siquiera están en la discusión ahorita y son argumentos que se utilizan como para meter temor, pero yo creo que el temor fundamental que existe ahorita es un temor mucho más, digamos, básico en el funcionamiento del Estado, que es el tema de la reelección, de las relaciones entre los órganos del Estado y de cómo concebimos un sistema ¿Tú temes democrático. que detrás de toda esta intención planteada por el Ejecutivo lo que ande buscando es una reelección? Yo no lo descarto y por eso considero que uno, no es el momento y que dos, si van a seguir adelante con este proyecto, se haga con la mayor transparencia posible y siendo muy específicos en cuáles son los temas que se están considerando para esta discusión. Creo que esto no puede haber ni una sombra ni ninguna sospecha para los ciudadanos, porque en un clima como este, además las tensiones preelectorales que surgen, creo que es válido que tengamos temores y por eso creo que la responsabilidad del Ejecutivo, si van a seguir adelante con este proyecto que de nuevo considero que no es necesario, se haga de forma transparente. Ingeniero, 30 segundos. Lo que y luego la sucede es doctora. de que eso es lo que se está diciendo, que se pretende una reelección. Eso es fácil decirlo. Pero lo han dicho Esperemos- voceros de Nuevas Ideas y el esperemos- vicepresidente. Esperemos a que se haga una evaluación de los cambios que pueda tener la Constitución y a ver si llegamos a ese punto. Si llegamos a ese punto, podemos decir que no. O sea, podemos votar de que no. O sea, ¿la posibilidad existe entonces, ingeniero? No. Esa es una voz que se ha regado, ¿verdad? Y las voces se riegan, pero no son cosas objetivas. Tenemos que esperar a que se diga vamos a cambiar el tema para la reelección. Y si eso se da, pues hay que someterlo a la votación respectiva. O sea, hay que esperar. Como ciudadana, le pido al pueblo salvadoreño que nos manifestemos de manera pacífica, pidiéndole al Ejecutivo que ya no siga con este proyecto. Porque para empezar, todo tipo de proyectos genera gastos, recursos que se van a invertir y tiempo. Y necesitamos que estos funcionarios públicos, a los que hemos elegido para que nos satisfagan nuestras necesidades, trabajen para cosas que necesitamos. Yo voy a salud. O sea, si van a gastar 100,000, 200,000 dólares en pagarle a expertos que vengan a hablar de la Constitución, mejor eso que se invierta en pagarle mejores salarios a los médicos, a las enfermeras, a los que hacen limpieza en los hospitales, a los radiotécnicos, que por cierto han muerto muchos de ellos y siguen exponiendo sus vidas, que tienen salarios indignos, salarios de hambre. Aquí hay médicos especialistas con plazas de 420 dólares menos los descuentos, le queda 360 dólares. ¿A dónde se ha visto eso? Y eso redunda en una mala atención a nuestra población. Así que yo, señor presidente de la República, y todas las personas que están con usted, el vicepresidente, con mucho respeto, como ciudadana de El Salvador, le pido, suspendan ya ese estudio de reforma de la Constitución porque no se necesita, no están las condiciones dadas, y por favor invirtamos en salud y educación, que esto urge para el progreso de nuestro país. Ok, voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos hay temas también de país que quiero aprovechar a abordarlos, y es precisamente aquellos relacionados de qué hacer para poder elevar un poco el despegue de la economía golpeada fuertemente por el COVID, qué hacer también con el tema de la violencia. Recordemos que también en el aura que tenemos hoy en día, en el ambiente político electoral, se habla precisamente de una supuesta tregua. Me gustaría conocer el punto de vista que ustedes tienen al respecto. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, los invito a que me acompañen. Grupo Radial Megavisión también tiene su debate político semanal del día miércoles, 6 de la tarde. Ahí está Marvin Aguilar, Ronald Umaña, Julio Valdivieso. Hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, y también nuestra transmisión en Facebook. Desde ya no se la pierda.
con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ¿cuál es el debate que tenían extra cámara, doctora Woland, con el ingeniero relacionado, entiendo, también con el tema de derechos humanos y que tiene que ver con la Constitución, ¿no? Estábamos discutiendo qué era moral y qué era ética. Entonces yo le explicaba al ingeniero que moral son todos aquellos parámetros de conducta que realizamos basado en nuestras costumbres. En cambio, la ética es Más nuestra amplia. conducta basada en los derechos humanos. Entonces Claro. me dice que el artículo Abarca 60 todo. de la Constitución no lo dice, pero yo le digo que sí, Claro. porque habla de moral y habla de respeto a los derechos humanos, así que ahí está todo, no hay necesidad de reformar este artículo, solo cumplirlo. Más específico. Bueno, moral y ética en la Asamblea Legislativa, No Y No no, lo sé. viene de una norma, existe. viene de cómo se ha permitido que estos Que comportamientos faltos de moral y faltos de ética se perpetúen. Así es. Y creo que hay oportunidades, y voy a aprovechar rápidamente hablando de este tema, hay oportunidades de hacer reformas de ley en instituciones como, por ejemplo, el Tribunal de Ética Gubernamental. Nosotros vemos ahí una gran oportunidad para hacer ese tipo de reformas para que los temas de nepotismo, de clientelismo, de conflicto de interés estén mejor legislados y por lo tanto sí haya consecuencias y haya sanciones para aquellos funcionarios que se prevalen de su cargo para contratar a toda su familia en la Asamblea Legislativa y al final quedan impunes. de resultar electas ustedes, diputadas y diputados, ¿estarían en la disposición de aceptar la imposición de sus partidos para votar por determinados funcionarios y no precisamente basada en la categoría, como hablábamos, de la idoneidad en funcionarios de segundo grado? ¿Habría independencia para votar? Vamos a ver, ingeniero. Tiene que haber independencia. Hay que definir el perfil de la persona que se va a elegir y basados a ese perfil tenemos que valorar si lo tiene o no lo tiene. Ok, Porque doctora. nos podemos equivocar. Doctora. Jamás aceptaría que mi partido me venga a imponer un voto. Ya, ahí lo dejo claro. Ok. Yo creo que también esta es una oportunidad de reflexionar acerca de nuevo, otros cambios que tienen que hacerse en la ley para garantizar que estos procesos de elección de funcionarios de segundo grado resulten en la elección de funcionarios independientes, capaces y realmente aptos para el cargo. Lo que hemos visto en elecciones anteriores y lo vimos en cada legislatura y la discusión se repite, pero de nuevo los intereses partidarios priman sobre la discusión del bien común y de los funcionarios que necesitamos los salvadoreños en estas instituciones, y es el tema de, digamos, organizaciones de sociedad civil que han estado exigiendo fuertemente la definición más específica del perfil de estos funcionarios, los criterios de independencia que tienen que evaluarse, cómo se puede hacer un baremo para tener una elección más objetiva, cómo tenemos un proceso transparente ante los ciudadanos de entrevistas que sean publicitadas. Aquí hay muchísimo margen para mejorar y creo que es importante, sobre todo en la discusión de la legislatura 2021-2024, donde vamos a elegir a funcionarios de segundo grado, a magistrados, al fiscal, Sí. próximo fiscal general de la República, cómo empezamos desde ya a tener esa discusión para que estos procesos se reformen y no sigan obediendo a intereses o cuotas partidarias, que es lo que hemos visto hasta hoy. Entonces, ahí hay una gran oportunidad y una gran responsabilidad de los diputados que sean electos en 2021 para cambiar esta forma. Y el problema es que, a pesar de que ya ha habido muchísimos intentos, se sigue perpetuando esta misma práctica. Y lo acabamos de ver, por ejemplo, también en la elección de funcionarios de la Corte de Cuentas de la República, que se hizo en una digamos, plenaria, casi llegando a la medianoche, sin mayor publicidad, con la excusa de que estamos en pandemia. Yo creo que, sobre todo porque estamos en pandemia, tenemos que ser más vigilantes con los recursos públicos muy limitados que tenemos y también de quienes van a estar controlando el uso de esos recursos públicos. Doctora, que pidió la palabra, doctora. Solo los amigos que nos están viendo, lean el artículo 1 de la Constitución y verán, aquí está la esencia de todo, para que vean El ser cómo humano. debe trabajar un funcionario público. Dice, El Salvador reconoce a la persona humana como el origen. Es que el pueblo originario que le dio vida a esta Constitución lo hizo para él
para que alguien trabajara para él. Y el fin de la actividad del Estado es la persona humana. O sea, yo elegí a estos funcionarios para mí y ellos tienen, su finalidad soy yo, cada uno de los habitantes de este país. Y está organizado el Estado, recordemos, los diputados son parte del órgano legislativo, que es uno de los 3 poderes del Estado, para la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Esto es lo único que debe ver un diputado cuando va a tomar decisiones y va a votar. Estos 3 objetivos. Dijo la doctora que todos los diputados tienen que tener como requisito ser abogados. Cuando estamos evaluando el perfil de una persona, quien está evaluando tiene que tener la capacidad de evaluar y no la tiene. Casualmente estuve en una de las entrevistas para el magistrado de la Corte. Fue una cosa express. Ninguno de los que estaba ahí tenía la capacidad y dije yo, ¿y esto es lo que están eligiendo? O sea, eso es lo que tenemos ahorita, gente incompetente. Por eso el 2021 tenemos que cambiarlo, con gente competente en todas las áreas. Yo no soy médico, pero conozco de eso. Yo no soy economista, pero conozco de eso. Dice la doctora, tiene que ser abogado. No necesariamente. Tiene que ser polifacético, conocer de las diferentes fases para tener una buena administración. Ese es el problema que tenemos aquí. Gente incompetente escogiendo a gente incompetente. Como dice la palabra, ciego que ide a ciego, los dos se van al hoyo. Definitivamente una carrera universitaria no hace a las personas mejores, pero le da competencias para realizar un trabajo. Así que sí se necesitan las carreras universitarias. Claro. Y eso está consciente toda la mente. Aquí todos los padres de familia sueñan con que sus hijos tengan un título universitario. ¿Por qué? Porque reconocen la importancia de la educación. Y si yo estoy pidiendo que mis hijos sean, es lógico que voy a pedir que los funcionarios, que son los que tienen que hacer las cosas para crear las condiciones para que yo pueda satisfacer mis necesidades básicas, las tengan también. Sí, ingeniero, hace se 5 años, carrera y se necesita ser abogado. Hace 5 años, las Naciones Unidas evaluó las profesiones universitarias desde México hasta la Patagonia y estamos entre malas y regulares. Dentro de mis iniciativas es elevar el nivel de educación desde kinder hasta la universidad. El problema es que tenemos un nivel de universidad académico universitario bien bajo. Malo. En el 80 cerraron la Universidad Nacional Muy de acuerdo. y desde ahí empezó la decadencia. Yo he evaluado profesionales y licenciados, ingenieros, y da pena, y esto es generalizado. Yo doy conferencias en Honduras y les pregunto a todos los que me están escuchando qué niveles tienen y da pena. Eso es generalizado. Tenemos que mejorar. Usted mencionó la educación. Dice que pueblo que lee, pueblo que progresa. Pero aquí no hacemos eso. Queremos que nuestra gente sea más ignorante porque así la podemos manipular. El pueblo educado tiene mayor toma de decisiones. Las decisiones de un pueblo educado son mejores. Son 40 años que traemos de letargo en ese sentido. Y es tiempo que empecemos a cambiar eso. 41, ingeniero. 41, este que acaba de pasar. Este es perdido. Yo concuerdo con el tema de la educación y tiene que ser una de las prioridades también de inversión de los próximos gobiernos y tiene que promoverse no solo el tema de la inversión, sino qué tipo de educación queremos y qué tipo de ciudadanos estamos formando. Porque como decía la doctora, no es solamente un tema de conocimientos técnicos sobre una cierta área, lo cual es necesario, pero también hay un tema de cómo estamos educando a los próximos salvadoreños en tema de cultura cívica. Y eso también es deficiente. Tenemos que pensar en un sistema educativo que no solamente forme profesionales, sino forme a ciudadanos conscientes, comprometidos y críticos. Así es. Me voy a la pausa última y regresamos desde luego con el análisis concluyente de nuestros invitados este día, que me parece que es importante resaltar y destacar en cada uno de ellos sus puntos de vista, de las cuales Grupo Megavisión se siente muy pero muy complacido de poder estar abriendo esta plataforma de opinión periodística para poder de alguna manera conocer los nuevos rostros que van desde luego bajo la perspectiva de buscar una candidatura a diputados y también alcaldes. Así es que desde ya estamos enmarcados en esa ruta, como siempre, a la vanguardia en programas electorales. Una pausa y regresamos con más.
con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Tenemos pocos minutos. A ver, había sometido a consideración un tema que también gravita hoy en día en círculos políticos y de otros sectores, que tiene que ver precisamente cómo de alguna manera en el país se mantienen estos niveles bajos de homicidio, de violencia, y ahora también con este nuevo escenario tras conocerse por medio de una publicación hecha por un periódico electrónico de una supuesta tregua entre grupos delincuenciales y el Ejecutivo. ¿Qué piensan al respecto? Comienzo, Aida. Bueno, yo creo que para mí no es una sorpresa lo que reveló El Faro en su reportaje. Me parece grave que estas negociaciones que cuestan la vida de los salvadoreños, sobre todo por temas electorales, me parecen condenables y me parecen gravísimas. Creo que si vamos a hablar de un diálogo con estas organizaciones delincuenciales, tiene que hacerse con miras a reinsertar a estas personas a la sociedad, las personas que quieran abandonar esta vida delincuencial, pero tiene que hacerse de cara a los ciudadanos. No puede ser que sea algo que se haga por temas electorales y no por un tema de país. Pero además, creo que algo que es particularmente grave en este caso es la forma en la que el presidente hizo campaña denunciando las negociaciones de pandillas de partidos políticos como Arena o como el FMLN. Hizo campaña con eso cuando él, según este reportaje, está haciendo exactamente lo mismo para obtener beneficios electorales para su partido Nuevas Ideas. Yo creo que también algo condenable es que en vez de responder a estas investigaciones, lo que se ha hecho es desprestigiar al periodismo de investigación en este país. Y esto es algo en lo que quisiera hacer una acotación muy específica. Me parece muy preocupante la actitud de este gobierno hacia el periodismo, hacia los medios de comunicación. Hemos visto no solo desprestigio y ataques en redes sociales, sino incluso casos de acoso a los medios de comunicación, que son un pilar fundamental en la democracia. Y creo que esto es algo también que tiene que ser parte de la discusión, que como partidos políticos, como ciudadanos, tenemos que estar vigilantes y denunciar este tipo de ataques a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, sobre todo. ¿Comparte esto, ingeniero? Mi opinión personal es que es bien fácil desprestigiar a la gente. La noticia se da, pero no hay pruebas. Hay pruebas. Si tenemos pruebas, ¿por qué no vamos a la fiscalía? O sea, tenemos que denunciarlo legalmente. Tú dices que hay pruebas, Aida. En Entonces, el reportaje, que se demande a la fiscalía. el trabajo de los periodistas no es hacer una demanda o una denuncia. El trabajo de los periodistas es informar a los ciudadanos. Entonces, con eso las instituciones pueden actuar y el fiscal ya dijo que va a iniciar una investigación. Así es. Y yo creo que es necesario que esto siga el proceso legal sin intereses y sin presiones políticas. Pero creo que descartarlo de entrada no es algo válido. Tienen que tomarse muy en serio estas acusaciones porque son acciones delincuenciales incluso. Tiene que investigarse, ese es el punto. Llegar a la conclusión de que si fue falso o fue una noticia electorera, nada más. Ok, doctora, ¿qué piensa al respecto? Bendito el periodismo, ¿verdad? Porque con eso ellos hacen parte del trabajo parte del trabajo que deberían estar haciendo funcionarios como la Fiscalía, porque recogen indicios, evidencias. Ahora aquí el tema es el fortalecimiento de instituciones como la Fiscalía. En lo personal, como abogado, creo que la Fiscalía carece del número de colaboradores necesarios, de los recursos económicos. Los temas de la prueba son tan fundamentales en un proceso como estos y no cuentan con los recursos dinerarios para poder hacer tener una dependencia que haga una investigación en base a la ciencia. O sea, tenemos que fortalecer las instituciones y en este caso la Fiscalía para que cuando los periodistas aporten esta información que es muy valiosa, se pueda conformar y constituir el concepto del Estado de Derecho. Así que esa es mi opinión en relación a esto. Y también tenemos que fortalecer
la libertad de expresión, tenemos que proteger a los periodistas porque ellos son parte de ese Estado de Derecho, claro, parte de la democracia. Aida, te doy 15 segundos. ¿Cuál es la bandera programática que va a tener tu campaña y que está teniendo tu campaña de trabajo territorial? Bueno, desde nuestro tiempo hemos identificado ciertas prioridades que son fundamentales para los salvadoreños, que son la plataforma legislativa que yo voy a apoyar, que incluyen temas como el fortalecimiento de las instituciones democráticas y en específico la lucha contra la corrupción, y también un tema de inversión social que va a ser urgente y prioritario para los próximos años, sobre todo en temas como salud y educación. Algo también en particular con lo cual yo me siento muy comprometida es los derechos de las mujeres en nuestro país. Hay un tema y hemos visto durante la pandemia un incremento de violencia hacia las mujeres y creo que es importante que esto se siga posicionando, se siga visibilizando. Tenemos un marco normativo muy de avanzada en el tema de protección de violencia, de todo tipo de violencia contra la mujer, pero no se está aplicando. Ingeniero, ¿cuál será su bandera? Todo lo que dice Aida necesita recursos. Si no tenemos recursos, todo queda en un papel. Para mí lo fundamental es el desarrollo del país, que haya inversión local y que haya inversión internacional. A través de eso, el Estado colecta impuestos y los invierte. En todos los proyectos que se quiera, sociales, etcétera, etcétera, necesitamos recursos financieros. Para mí, el desarrollo es lo más importante. Y de ahí viene lo demás, salud, educación, etcétera, etcétera. Bueno, hay un elemento en el que usted plantea que creo que es importante acotarlo, y es precisamente cerrar todo portillo al tema de la corrupción, porque el problema es que en el país dinero ha habido siempre, el problema es que, ¿verdad? Cerrar el tema de la corrupción. Hay mucho despilfarro también. Hay que trabajar muchísimo en el tema de la transparencia. Doctora y abogado, ¿verdad? Doctora y abogada. Sí, como dije en algún momento de esta entrevista, los 3 ejes en que voy a basar mi trabajo legislativo a partir del 2021 son la salud, la educación y la institucionalidad. He creado, y quiero que sepa ya el pueblo salvadoreño, 17 propuestas legislativas, 17. ¿Por qué 17? Porque ese es mi número en la papeleta de votación el día de las elecciones. Solo voy a contarles a grandes rasgos las 3 propuestas que ya creé. Las 3 están basadas en la descentralización. Primero, la primera propuesta es salud para las municipalidades. He hecho una ley donde la atención primaria en salud, o sea, las unidades de salud deben pasar a la administración de los consejos municipales, porque de esa forma se le acerca el servicio a la gente de una manera eficaz y eficiente. La educación es la segunda ley. La educación primaria que va de kinder a 9º grado debe pasar a la administración de las municipalidades, del consejo municipal, del alcalde y su consejo. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a dejar de tener escuelas derruidas, sin mantenimiento, sin agua, con profesores que no tengan las competencias, etcétera, etcétera. Y la tercera que llevo, y que les voy a contar porque las demás van a ser sorpresas a lo largo de esta campaña, es la red vial. El MOP, o sea, el Ministerio de Obras Públicas, cada año en su presupuesto le dan un porcentaje para las calles internas de los municipios que no siempre invierte. Ese dinero debe pasar a manos del Consejo Municipal, porque solo ellos saben lo que sufren con las calles que no existen o las calles que están deterioradas. Y esto es bien importante porque es una realidad que muchísima gente en nuestro país cree que el alcalde es el responsable y culpable de todo. El alcalde tiene la culpa del agua, de que la escuela se está cayendo, de que la unidad de salud no sirva, y no es cierto, porque la forma en que tenemos conformado el Estado hace que todos esos recursos los tenga el Ejecutivo. Entonces, hay que pasar esos recursos a las municipalidades. De la descentralización. Habla mucho del tema de descentralización. Los alcaldes han de estar afligidos con esas 3 cosas más que le está trasladando. No, es que les vamos a poner en la ley que tiene que dotarlo de recursos. Hay que dar los recursos. Mi ley dice que se van a apoyar obligatoriamente en la academia y en los gremios. Tiene que dotarlos de Hay que dar los recursos necesarios. Bueno, quiero decirles que me siento muy complacido por haber compartido con ustedes esta hora y media de programa, y sobre todo también agradecido con todo nuestro público que ha estado muy atento a conocer los puntos de vista que cada uno ha planteado. Muchísimas gracias, doctora, gracias también, ingeniero, gracias, Aida, también a ti.
vamos a seguirnos viendo seguramente en el curso de lo que viene por delante en esta campaña. Los espero en radio hoy 6 de la tarde, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.